Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de tejidos, digamos, en la disciplina de histología vamos a hablar de tejidos, de las generalidades de tejidos. Básicamente hay 4 tejidos. Los tejidos son tejido epitelial, tejido conectivo o conjuntivo, tejido muscular y tejido nervioso. La gran variante, digamos, de texturas que tenemos en el cuerpo, en realidad son variantes de esos 4 tejidos. Entonces, el tejido epitelial, ¿qué sería? El tejido epitelial es la unión de una celulita pegada a la otra, y de esa manera constituir algo, ya sea una glándula, una barrera, pero sí lo tiene que hacer pegando una celulita al lado de la otra, como vemos acá en este ejemplo. Se llama epitelio simple porque tiene una sola capita de células. Fíjense que en este caso estamos viendo un conducto pancreático. Acá estamos el contenido de un conducto pancreático y fíjense que está revestido por una hilerita única de células, una pegadita al lado de la otra, constituyendo el conducto, constituyendo una barrera. Fíjense que en este caso está inmerso en otro tejido, que es un tejido que tiene algunas células dispersas, pero que están, digamos, inmersas en una matriz. Ese es el tejido conectivo. Fíjense acá otro ejemplo, un epitelio simple porque tiene una única capita de células. Fíjense que estamos viendo una celulita, una pegada al lado de la otra. Vemos los núcleos acá, los citoplasmas. Todas estas celulitas están pegadas y este es el tejido epitelial. Y subyacente a ese tejido epitelial tenemos el tejido conectivo. Ese tejido conectivo es una matriz con células sueltas que le sirve como de colchón a los epitelios, le sirven de colchón también a los vasos que van transcurriendo. Fíjense que acá vemos eritrocitos. Le sirve de colchón también a los nervios, a los filetes nerviosos que van transcurriendo por ese tejido. El tejido epitelial tiene una característica, es avascular. Como pega una celulita a la de la otra, no tiene vasos. Los vasos sanguíneos van a ir por tejido conectivo, que es el que va a llevar los vasos y los nervios. Por supuesto que los vasos, por ejemplo acá, también están revestidos por células que son epiteliales, porque tienen que pegar una celulita al lado de la otra para darle impermeabilidad de alguna manera y darle, digamos, contexto, darle límite al vaso, a la luz del vaso. Bueno, ya vamos a hablar después un poquito del tejido muscular y del nervioso. Los tejidos epiteliales se clasifican en cuanto a la cantidad de capas que tienen y las características de la célula más superficial. Entonces, tenemos epitelio simple plano, porque fíjense que es aplanado. Tenemos el núcleo de la célula, los citoplasmas están pegaditos una a la de la otra. Y de esa manera, digamos, tenemos un epitelio que es plano. También tenemos un epitelio, en este caso, un epitelio cúbico. Y en estos dos ejemplos hablamos de que son epitelios simples, porque tiene una sola capa. En este caso, fíjense que era plano y en este es cúbico. En este caso son células cilíndricas. En este caso se dice que es pseudoestratificado, porque la otra, digamos, la contrapartida de un epitelio simple es un epitelio estratificado, que quiere decir que tiene varias capas. En este caso, vemos un epitelio que es pseudoestratificado. ¿Por qué? Porque como tiene los núcleos a distinta altura, da la sensación de que estuviera estratificado, pero en realidad todas las células tocan el fondo. Por lo tanto se dice que es pseudoestratificado. Bueno, entonces esto es la variante de epitelios simples que tenemos. Plano,
cúbico, cilíndrico o pseudoestratificado. Cuando tenemos varias capas de células formando ese epitelio, tenemos un epitelio estratificado. Fíjense, varias capas de células, pero como la última célula es aplanada, se llama epitelio estratificado plano. En el caso de la piel, por ejemplo, las últimas celulitas son planas y además queratinizan, forman una capa proteica que es más densa, más durita, pero también es un epitelio estratificado, plano. En estos son ejemplos de epitelio estratificado, pero por ejemplo se estratifican pero tienen la última célula es de aspecto cilíndrico. En este caso es un epitelio estratificado cúbico, fíjense que tiene dos capas, pero la última célula es cúbica. Y también tenemos lo que se conoce como epitelio de transición o urotelio, porque están en la vía urinaria, que están estratificados y las células tienen distintos tamaños, digamos, en todo su espesor. Si nosotros pensamos, digamos, en la función, por ejemplo, este epitelio estratificado plano es un epitelio que tiene poca elasticidad, porque ya su última célula está estirada. En cambio, el epitelio de transición, como tiene varios tamaños las células que conforman toda la estratificación de ese epitelio, es capaz de estirarse un poco más. Digamos, por ejemplo, la vejiga. Bueno, entonces, acá tenemos un epitelio y por debajo, subyacente de ese epitelio, el tejido conectivo. Fíjense que son todas células sueltas que le transcurren los vasos sanguíneos digamos, en su colchón, pero que tiene que ver ese epitelio, ese tejido conectivo o conjuntivo, que son sinónimos, tiene que ver con que es una matriz con células sueltas. Hay células que generan esa matriz y que de esa manera les sirve como un gel donde va a ir la vascularización, donde las células se pueden mover de un lado a otro, donde los vasos transcurren. Entonces, de esa manera nutren, por ejemplo, a un epitelio. Entonces, siempre en relación a un epitelio va a haber un tejido conectivo, porque alguien lo tiene que nutrir. Todos estos epitelios están apoyados en ese tejido conectivo. El límite entre el epitelio y el tejido conectivo es una membrana basal, que se llama, que tiene un material especial que le sirve de anclaje a las células y los vincula con el tejido conectivo. Fíjense, acá hay otro corte, digamos, de tejido conectivo. En este caso, un tejido conectivo más denso. Fíjense que la matriz está más cargada, por eso se refiere más denso. Y acá vemos algunos núcleos de celulitas que están en ese tejido conectivo. La célula que genera ese tejido conectivo es el fibroblasto. También hay otras células, pero por ejemplo estas células probablemente sean fibroblastos y estén generando toda esta matriz que cuando la cargan mucho de sus elementos que la constituyen queda más densa, entonces le da además cierta resistencia y sirve para estructura. En cambio, este tejido que vemos acá es muscular. El tejido muscular tiene una función que tiene la capacidad de cambiar de tamaño. La capacidad que tiene es de acortarse. De una determinada longitud puede lograr acortarse. ¿Cómo lo hace? A distintos tipos de músculo primero. A distintos tipos. Hay un músculo que se llama un músculo que es estriado, es estriado, porque tiene estas estrías. Hay un músculo que es estriado esquelético, por ejemplo, el que tenemos en el bíceps. En el corazón tenemos un músculo estriado también, pero es especial, estriado cardíaco. Y también tenemos el músculo liso. En el caso del músculo estriado, tanto el esquelético como el cardíaco, tiene este aspecto estriado porque en realidad lo que hace es parte de su citoesqueleto. ¿Se acuerdan que teníamos los microtúbulos, los filamentos intermedios, todos esos filamentos, digamos, que forman parte del esqueleto, se entrecruzan unos con otros y son capaces de montarse uno con otros? Entonces de esa manera logra
logra acortarse. Por eso que tiene este aspecto estriado. ¿Por qué? Porque son los distintos digamos, estructuras que forman el citoesqueleto que están montados uno sobre otro. Fíjense, esto multiplicado muchas veces es lo que da ese aspecto estriado, que cuando se montan uno arriba de otros, comienzan a cortarse. Fíjense, en este caso también se ven las estriaciones muy sutiles, pero en este caso es músculo estriado cardíaco, que a diferencia del estriado esquelético que se dispone en fibrillas largas, digamos con muchos núcleos, es un sincicio, es como que fueran varias células pegadas, constituyendo una sola cosa. En cambio, es en el músculo estriado esquelético. En cambio, en el músculo estriado cardíaco están las células pegadas una con otra. Cuando se contrae una y la otra y la otra y la otra y la otra, terminan acortando. Pero tienen un límite celular, que es el que se ve acá, que se llama disco intercalar. La presencia de disco intercalar nos dice que es músculo estriado, digamos, cardíaco. Este es un ejemplo de músculo liso. Fíjense que no se le notan estriaciones. El músculo liso, así como el músculo estriado, es un músculo vinculado a la voluntad. Yo tengo la voluntad de acortar mi bíceps. El músculo cardíaco, por ejemplo, no. El músculo liso tampoco. Está vinculado por otra parte del sistema nervioso que mantiene cosas de manera automática. Por ejemplo, esto está formando parte de la pared del tubo digestivo, formando parte de los bronquios, formando parte de la pared de los vasos, y se contrae, digamos, y, digamos, por ejemplo, genera que el calibre de los vasos sea de determinado tamaño, genera el peristaltismo, que es esa onda de movimiento para que el contenido del tubo digestivo avance. Todas esas cosas que son automáticas están vinculadas al músculo liso, que como son muchas celulitas, pero que están pegaditas una a la de la otra, cuyo citoesqueleto es capaz de acortarse. Una celulita cortándose, pero pegada a la otra que se acorta, pero pegada a la otra que se acorta, se acorta y se acorta, se acorta, en general generan una contracción. El cuarto tejido del que estamos hablando es el tejido nervioso. El tejido nervioso, que la función del tejido nervioso es transmitir un impulso. Ese impulso es eléctrico y químico. Entonces es un tejido que tiene células que son capaces de comunicarse una con otras mediante distintas uniones, que pueden ser muy cercanas o pueden ser largas, que llevan ese impulso a una distancia, digamos, que considerable para el tamaño de lo que estamos hablando. Son distancias enormes. Por ejemplo, las células que lo constituyen son las neuronas y todo un aparato de sostén. Esas neuronas, por ejemplo, hay algunas que son tan cortitas una a la de la otra y transmiten un impulso de una a otra celulita, que ese impulso, recuerdo que es eléctrico y químico. Se van pasando la información mediante esos impulsos, una celulita a la de la otra, o a suficiente distancia. Por ejemplo, una neurona que está a nivel lumbar o dorsal, puede tener un axón lo suficientemente largo como para llegar hasta la punta del dedo gordo del pie. Entonces, fíjense que una distancia es una célula larga, porque en todo su citoplasma, que está alargado, es capaz de transmitir ese impulso. Acá lo que estamos viendo es un corte de un nervio, o sea, un paquete. Esas prolongaciones largas se llaman axones. Un paquete de axones de varias células. Si yo lo corto, voy a ver todos los axones, digamos, vistos de frente, como lo que vemos acá. El axón es ese, digamos, cortado así de frente. Es esa estructura que vemos en el centro. Alrededor de esos, digamos, de esos axones, depende de qué neurona estemos hablando, pero en este caso estamos viendo que tienen una vaina de mielina, como que los aísla. Es como el plástico de un cable, digamos, no puede ir el cobre ahí suelto, tiene que ir con una vaina de plástico. En este caso, digamos, depende de la fibra
que estemos viendo, digamos, las fibras nerviosas, los filetes nerviosos, es decir, el paquete de axones, en este caso tiene cada uno una vaina que se llama de mielina. Acá lo que estamos viendo son neuronas. Las neuronas es una célula que tiene un tamaño, un cuerpo neuronal importante, porque metabólicamente son muy activas. Tiene un núcleo bien abierto, porque usa muchos genes. Utiliza el ADN de manera bien abierto. Bueno, estas células son las que tienen esas prolongaciones, que se llaman dendritas. Generalmente la dendrita lo que hace es reciben, digamos, el impulso nervioso, y axones, por el que emiten el impulso nervioso. Bueno, entonces recordemos: epitelio, tejido conjuntivo conectivo, que es lo mismo, tejido muscular y tejido nervioso. Variantes de esas cuatro constituyen todos nuestros tejidos, todas nuestras texturas están en función de esos cuatro tejidos. Por ejemplo, el hueso. El hueso lo que es una variante de tejido conectivo. Por ejemplo, la matriz esa es capaz de calcificarse, por lo tanto de formar el hueso, la matriz ósea. El cartílago también es variante de tejido conectivo. Tenemos algunos ejemplos. Bueno, muchas gracias.